Bueno, no, no quiero que se me indulgue aquello que no es mi perspectiva. No, yo me paré desde la perspectiva del capitalismo. Eh, es decir, cuando los profesores reclaman que el capitalismo tiene unos ciertos mecanismos que generan ciertos problemas humanos, desigualdad, xenofobia, uno le agregaría más destrucción del tejido social, daño del medio ambiente, etcétera. Ustedes le están pidiendo algo al capitalismo que dentro de la lógica misma del capitalismo no puede cumplir, Claro que no. sino que lo que él está en la capacidad de cumplir, lo ha hecho. ¿Qué prometió el capitalismo dentro del fenómeno de la modernidad? Por eso me gustaba esa decisión que hacías, porque hay que enmarcar el capitalismo en un contexto más amplio. Prometía libertad. Hay libertad en el sentido como lo prometió el capitalismo. Es decir, usted y yo estamos jurídicamente en la misma posición. Hay una igualdad total, hay una libertad total, porque en principio no hay nada externo que nos impida a nosotros hacer una actividad u otra, en principio. Luego van a haber condiciones objetivas, condiciones materiales que lo pueden impedir, pero esas condiciones no, no son, no eran susceptibles de ser prometidas por el capitalismo mismo. Es decir, si el capitalismo prometía libertad, si el capitalismo prometía igualdad, si el capitalismo, y yo preferiría decir mejor la modernidad, con el capitalismo como un instrumento, prometía democracia, hombre, claro, formalmente tenemos sistemas democráticos, hombre, formalmente tenemos sistemas que aseguran una libertad. Cuando ustedes reclaman, bien, pero en realidad no está realizada esa libertad porque hay personas que están en una lucha por la existencia y en ese sentido no pueden hacer lo que ellos quieren en sentido real, no pueden cumplir aquellas posibilidades que desde su ser desean cumplir, pero eso es un juicio que está más allá de las promesas mismas del capitalismo. Es en ese sentido que yo decía que desde la perspectiva del capitalismo no hay tal crisis y se realizó aquello que prometía. Ahora, desde mi punto de vista es básicamente lo mismo que ustedes han venido diciendo. Yo creo que no lo ha cumplido, puede que ni siquiera lo pueda cumplir por sus estructuras, pero cuando yo hago ese juicio normativo, cuando yo hago ese juicio, lo estoy haciendo más allá de lo que el capitalismo mismo prometía en su génesis. Entonces, básicamente eso. Bueno, yo no he hablado de crisis del capitalismo ni de la humanidad, aunque podríamos discutir si la humanidad está en crisis. Yo he hablado de crisis de la política. Creo que sí, estamos hablando de distintas cosas acá, de distintas crisis. Yo hablo de crisis de la política, no de crisis del capitalismo. Yo creo que el capitalismo no está en crisis, evidentemente, y en eso estoy de acuerdo con Jason. Ahora bien, estoy en desacuerdo con lo que Jason dice en torno a las promesas del capitalismo. ¿Qué es lo que promete el capitalismo? El capitalismo no prometió jamás libertad, igualdad y libertad. Esas son promesas de la política, no del sistema económico. ¿Qué es lo que prometió el capitalismo? A mí me parece que la promesa incumplida del capitalismo es la sustitución de la escasez por la abundancia. Esa es la promesa del capitalismo. Durante milenios, la gran maldición de la humanidad fue la escasez. El no tener cómo comer, que venía una hambruna, que venía una guerra, que venía cualquier eventualidad, la gente no tenía con qué satisfacer sus necesidades materiales, por cualquier eventualidad que pudiera ocurrir. Si hay alguna promesa que hizo el capitalismo fue acabar con la escasez. Eso está en los escritos de Adam Smith, eso está en los economistas clásicos. La idea de que la gran promesa es sustituir la escasez por la abundancia. Vale. Ahora yo pregunto, ¿ha cumplido el capitalismo sustituir la escasez por la abundancia? Sí, pero la abundancia, ¿quién la tiene? El capitalismo nunca prometió que la abundancia fuera para todo el mundo. Eso no lo prometió el capitalismo. El capitalismo lo que prometió fue sustituir la escasez por la abundancia. ¿Vale? Y esa promesa la ha cumplido en la medida en que, insisto en mis datos, 1% de la población tiene abundancia y 98-99% del resto no la tiene. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Y vuelvo a mi tema.
estamos hablando de crisis de la política y ahí lo que tendríamos que empezar a reflexionar es qué mecanismos podemos habilitar, qué mecanismos podemos emplazar para disminuir esa escandalosa brecha. No estoy diciendo que la política pueda prometer abundancia para todo el mundo, eso no lo va a hacer la política, ni felicidad, la política no está ahí para darle felicidad a nadie, ¿vale? Si usted quiere ser feliz, eso no se lo va a cumplir la política ni ningún político, pero tampoco el capitalismo. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es qué mecanismos podemos desarrollar para disminuir lo más que podamos esa brecha escandalosa que nos está conduciendo, quizás, de acuerdo, a una crisis de la humanidad. Bueno, yo quiero volver sobre el título, crisis del capitalismo. Hay otro sentido en el cual uno podría decir lo terrible es que realmente se desate una crisis del capitalismo en el sentido de que el capitalismo alcance sus límites naturales. El capitalismo es un sistema extractivo, es decir, es un sistema que se basa en la extracción de recursos naturales. El problema que tenemos es que los recursos naturales no son infinitos. Puesto en términos naturales, hemos estado hablando aquí de crisis de la humanidad, crisis de la política, crisis del sistema de valores. Puesto así, uno puede ver que todas esas crisis remiten necesariamente al biotopo natural en el cual tienen lugar. Es decir, si el capitalismo es un sistema que se basa en la extracción de recursos materiales, la conclusión lógica que uno puede extraer es que en algún momento ese sistema va a alcanzar un límite, y de hecho lo está alcanzando. Lili preguntaba que cuál es la crisis que uno podía encontrar. Estamos aquí sentados tranquilamente, disfrutando la brisa. Justamente esa es la crisis, esa no es ninguna brisa, son gases tóxicos, y son gases tóxicos no de manera accidental, sino que en una ciudad como Medellín, en su geografía, uno puede ver de manera muy clara cómo se ha desarrollado el capitalismo. Es una ciudad que no puede crecer, o sea, está formada así, no puede crecer, y sin embargo ha crecido más allá de su nivel natural. Y es una ciudad que está organizada, como la mayoría de las ciudades, según el imperio del automóvil. Y el imperio del automóvil significa el dominio de un ramo específico de la economía. Ahí puede ver en un ejemplo muy claro que se ha intentado ocultar de todas las maneras posibles aquí en Medellín, que es la economía realmente la que domina los intereses naturales, los intereses humanos, perdón. Y en ese sentido uno podría empezar a percibir lo peligroso que es realmente que el capitalismo alcance sus límites, porque son los límites de la existencia humana. Si es un sistema extractivo, entonces la pregunta que nos deberíamos hacer es ¿qué tanto estamos dispuestos a ir en la cuestión del desarrollo y del bienestar? ¿A qué nivel de bienestar podemos renunciar o de desarrollo para mantener lo poco que aún nos queda de naturaleza vivible y disfrutable? Es un problema que el capitalismo por sí mismo no puede solucionar, puesto que el capitalismo es justamente de un lado a la extracción, la transformación de materias primas, y a la transformación de eso en desarrollo, que no necesariamente se identifica con el bienestar, incluso va en contra del bienestar. Y ahí es donde yo vuelvo a la cuestión de la crisis de la humanidad. Yo pienso que el mejor producto del capitalismo no es la mercancía como tal o el dinero, sino el sujeto, y un tipo de sujeto muy específico. El capitalismo necesita un tipo de subjetividad muy específica. Afortunadamente no lo ha logrado totalmente, y eso es lo que la economía ha tratado por todos los medios de conseguir. La producción de un sujeto totalmente adaptado a los intereses económicos. Eso no ha sucedido y quizá nunca llegue a suceder, afortunadamente. Sin embargo, como lo dijo Santiago al principio, es un desarrollo hegemónico, es decir, tiende a extenderse en todas las esferas de la vida. Si el principal producto del capitalismo es un cierto tipo de subjetividad, entonces esa pregunta de ¿qué hacer?
remite necesariamente a lo que somos cada uno como sujetos del capital. Uno lo podría poner en términos de cuál es nuestra relación, por ejemplo, con el consumo, cuál es nuestra relación con el ocio, cuál es nuestra relación con las formas en que nos alimentamos, el turismo, etcétera, etcétera. Todas estas formas que tenemos de existir son formas de beneficiarnos, es decir, de extraer algún sentido, algún goce de esa economía extractiva. El problema es que, dada la magnitud de la catástrofe y de la gravedad del problema, la cosa no se puede reducir simplemente a poner toda la responsabilidad en el individuo aislado. Y eso es otra de las cuestiones que ha hecho el capitalismo, y especialmente en su desarrollo más alto, que es el neoliberalismo. El neoliberalismo es la privatización de todas las desgracias y de todas las fallas del sistema, es decir, el sujeto es responsable por su fracaso, el sujeto es responsable por su imposibilidad para encontrar un trabajo, es responsable de su enfermedad, es responsable de su muerte, es responsable absolutamente de todo, pero al mismo tiempo se le quitan todas las condiciones para poder hacerse responsable de ello. Es una manera muy hábil que ha desarrollado la política de acoplarse finalmente a la economía, de tal manera que no tenga que ocuparse de los individuos, y que los individuos aparezcan como aquellos que tienen que soportar el peso tanto de la política como de la economía.